La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán, y todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, sean bienvenidos una vez más a esta transmisión del mensaje. Como siempre, usted amablemente nos acompaña solicitándoles, se unan en una oración para poner delante de nuestro Dios nuestras vidas y al expositor de este día. Les pido nuevamente que lo hagamos. Oremos. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por ese tu grande amor, Señor, y del cuidado que tienes, Señor, por las familias, no solo de este presbiterio Colima, Michoacán, sino del mundo, porque tú sigues llamando a los hogares para tocar sus corazones y para que sus vidas se rindan a ti, Señor. Gracias, porque sabemos, Señor, que solamente con tu ayuda, Señor, un hogar puede, Señor, sostenerse. Solamente, Señor, con tu gracia, con tu amor, con tu enseñanza, Señor, nuestras vidas como familia, Señor, pueden sostenerse delante de ti y caminar, Señor, en esperanza, en gozo, en paz, Señor. Pon tu mano de poder, Señor, y bendice, Señor, a tus siervos en esta hora, Señor, para que, Señor, tu palabra llegue al corazón, trascienda nuestra alma y nuestra voluntad, Señor, se rinda a ti para hacer aquello, Señor, que escuchemos este día. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Hoy con nosotros nuestro hermano José Mendoza Vergara, quien es titular de la Secretaría del Ministerio Espiritual de este presbiterio y además también es pastor titular de la Iglesia Betel en el Ranchito, Michoacán, a quien le damos la cordial bienvenida, le saludamos en el amor del Señor y dejamos este lugar. Hermano José, adelante y bienvenido. Gracias, hermano Hernán. La paz de Dios, amados hermanos y amigos que hoy en esta tarde están con nosotros. Un saludo, reciban un saludo y deseamos con todo nuestro corazón que Dios siga bendiciendo sus vidas y las vidas de sus familias. Hoy, en esta hermosa tarde, le agradecemos además al Señor porque nos ha dado la hermosa y grande bendición de poder ya recorrer la mayoría de los días de este año de gracia 2022. Y bueno, nos vamos a gozar en la presencia del Señor en esta hermosa tarde con este hermoso tema, el repaso del mes de diciembre, donde tenemos 3 temas y repasaremos 3 temas. El primer tema es vencer la timidez para compartir la vida interior, basado allí en Jeremías 1, 5 al 6. Y también el segundo, sin nada para compartir, en Lucas capítulo 13, versículo 6. Y el tercero, consecuencias de la vida victoriosa, también teniendo su base en Romanos capítulo 6, versículos 6 al 7. Como usted ya bien lo sabe, pues estamos dentro de este tema general, modelos bíblicos familiares. Por la gracia de Dios, Él nos ha permitido todo este año estar tratando estos temas. El tema trimestral, la vida victoriosa, anhelo de la familia de Cristo. Y vamos a entrar a nuestro tema. Quiero invitarle para, que leamos la palabra de nuestro Dios. Allí en Jeremías capítulo 1, versículos 5 al 6, que dice la palabra del Señor así de esta manera. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Entraremos a nuestro tema. Este primer tema, vencer la timidez para compartir la vida interior. Muchos creyentes, de acuerdo a lo que se nos invita en cuanto a la introducción,
Muchos creyentes y familias cristianas sufren para compartir su vida cristiana. Hay una lucha. Muchas veces se llega a esa timidez tan grande donde para poder compartir la vida interior se sufre demasiado. Y esa timidez no es normal. En los tiempos que nosotros estamos viviendo, vemos cómo hay tanta necesidad en el mundo que nos rodea, en las personas que nos rodean. Hay mucha necesidad. Hay personas, vemos que se están perdiendo cada día. Personas que desean también, vemos dentro de ellos, desean vivir una vida diferente a la que viven. Pero ahí están los cristianos, dentro de esa timidez, y esa timidez es una esclavitud que los limita a las grandes bendiciones. Y una esclavitud es pecado. Nos dice también esto la palabra del Señor. Los cristianos somos llamados a mostrar la vida interior. Somos llamados, tenemos nosotros ese mandamiento de parte del Señor. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, allí en la primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 12, le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo lo que debe de hacer, que nadie te menosprecie, que nadie pueda decir, no existe alguien que pueda ser ejemplo en los tiempos de Timoteo, sino que el apóstol Pablo le dice: mira, tú debes de ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Además de esto, el mismo Señor Jesucristo nos dice claramente también que somos llamados a mostrar nuestra fe. La palabra de Dios, el Señor Jesucristo, allí en el Sermón de las Bienaventuranzas, nos dice en el capítulo 5, en el versículo 16, el Señor, hablándonos a nosotros, los cristianos, sus hijos, nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto pues nos lleva rápidamente a pensar que nuestra fe la mostramos también a través de nuestras obras, y que es a través de nuestras obras que nosotros estamos compartiendo nuestra vida, podemos compartir nuestra vida interior con aquellos que nos rodean. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice el Señor, para que los hombres vean vuestras buenas obras. Es que realmente nosotros debemos demostrar nuestra vida interior, porque vivimos tiempos peligrosos y lamentablemente nosotros los cristianos, en los tiempos que estamos viviendo, estamos pasando mucho tiempo encerrados en nuestros problemas, en nuestras necesidades, y nos olvidamos de la responsabilidad que tenemos nosotros con nuestro Dios, que tenemos nosotros con nuestro prójimo, de poder nosotros compartirles nuestra vida interior, nuestras experiencias en Dios, que tenemos también, muchas veces se nos olvida que tenemos una responsabilidad con nosotros mismos. Hay una responsabilidad que tenemos de amarles, y ese amor lo podemos manifestar a las personas hablándoles, compartiéndoles de aquello que hemos recibido nosotros de gracia, también nosotros dar de gracia de aquello que hemos recibido. ¿Qué es lo que se nos dice y que encontramos en este primer tema?
La proclamación evangélica es ganar y no perder. Cuando nosotros compartimos nuestra vida, cuando nosotros nos enfocamos en hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, de predicar el evangelio, de mostrar a los demás lo que hay, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y a la misma vez estamos ganando a las almas para Cristo, a las personas para el Señor, pero también estamos ganando nuestras almas. Dice San Mateo capítulo 10 en el versículo 39, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Muchas veces pensamos nosotros, no, es que yo no puedo compartir mi vida interior. No hay tiempo para esto. Es que necesito hacer esto otro. Tengo muchos quehaceres. Pero el Señor está diciendo claramente, mira, si tú quieres ganar tiempo aquí en esta tierra, si tú quieres el tiempo para ti, vas a perder tu vida. Pero si tú, dice el Señor, pierdes tu vida por causa de mí, tú la vas a encontrar. Pero esto no lo entendemos, amados hermanos, hasta que el centro de nosotros mismos, hasta que nosotros mismos somos trasladados al Señor Jesucristo, le entregamos nuestra vida, le entregamos nuestro ser. Y cuando nosotros le entregamos nuestro ser al Señor Jesucristo, esa timidez que llevamos dentro va a desaparecer. Dice el apóstol Pablo, les dice a los hermanos de Corinto, les dice allí en la segunda carta, en el capítulo 5, en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, si ya estamos en Cristo, pues esa timidez debe de desaparecer de nuestras vidas. Debemos nosotros de ser diferentes. Debemos de compartir el evangelio. El Señor le dijo a aquel hombre que rescató, aquel que estaba en Gadara, aquel gadareno, cuando fue libertado, el gadareno le quería seguir y le dijo, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Es lo que nosotros debemos de hacer, amados hermanos. Nosotros debemos de compartir nuestra vida interior. Nosotros debemos de testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amados hermanos, para que nosotros podamos hacer esto, tenemos nosotros que proceder con valentía. Esa valentía no es propia. Nuestra valentía, nuestro poder viene de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice allí en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor está para ayudarnos y mostrar que nosotros podamos mostrar nuestra vida interior, que podamos compartir esa vida interior con las demás personas. Él va a estar siempre con nosotros para ayudarnos a hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. No se nos olvide una cosa, y allí es cuando entramos a nuestro siguiente tema, sin nada para compartir, basado en Lucas capítulo 13, versículo 6. No se nos olvide que nosotros debemos de estar siempre en esa búsqueda de la vida victoriosa. Y esa debe de ser siempre nuestra actitud, de estar caminando en esa vida victoriosa. La situación que se vive hoy en día en la familia es una situación muy dramática. ¿Por qué? Porque cuando la familia está vacía,
está hueca, la familia no tiene nada para compartir. Podemos pronunciar con nuestros labios que somos cristianos, que somos hijos de Dios, pero es lo único que podemos hacer. Y lo hacemos muchas veces cuando se nos cuestiona algo, pero no es que lo hacemos con el propósito de compartir lo que Dios nos ha dado. Y por eso los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos, son tiempos muy tristes, donde la familia tristemente no tiene que compartir. La familia está vacía, la familia está hueca. Y ahí es cuando nos dice Proverbios, capítulo 1, versículo 22 y versículo 23, nos dice el Señor: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. En esta porción bíblica encontramos cómo el Señor nos manda a que dejemos las simplezas, a que dejemos esa vida superficial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos acostumbrados, amados hermanos, a las simplezas, el corazón, aunque no lo sintamos, pero el corazón se vuelve indiferente. Nuestro corazón se vuelve indiferente. Y muchas personas y familias en estos tiempos viven así. Cuando hay miles de necesitados, millones de personas que están perdiéndose, y nosotros caminamos de manera indiferente. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a ser simples. Estamos acostumbrados a ser muy superficiales. Sí, yo ya soy cristiano. ¿Y qué quieres que haga? Ya soy cristiano. Ya mi nombre fue escrito en el libro de la vida. ¿Qué hago? Pues mira, el Señor nos ha mandado, y nos dice el Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto, dice el Señor, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice el Señor, Él os lo dé. Entonces, no podemos permanecer en esa actitud de simplezas, de decir, pues yo aquí estoy sentado, escuchando y escuchando hasta que Cristo venga. Hay muchos que no tienen nada que dar, hermanos, en estos tiempos, nada que dar. Sí exigen que se les dé cada día, pero ellos no tienen nada que dar. Y nos siguen hablando, y escuchamos muchas veces, nos siguen hablando de aquello que tienen, pero perdón, ya es algo rezagado. Nos siguen hablando de aquel momento de hace 30 años, de ese momento de hace 20 años, de hace 10 años, cuando el Señor los salvó, muy brevemente y muy fríamente, sin mucho sabor, sin mucho condimento. Nos siguen hablando de eso. ¿Por qué? ¿Por qué siguen hablando de eso? Porque no tienen nada fresco para compartir. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a las simplezas y cayeron en el conformismo. Y allí están en el conformismo. No tienen nada para compartir. No tienen nada fresco para compartirle a las personas. No pueden decir, quiero compartir lo que el Señor hizo ayer conmigo. Quiero decirles que el Señor, el día de ayer que estuve clamando, pidiéndole misericordia que me sanara, Él me sanó.
que me ayudara en este problema y él me ayudó. No hay nada para compartir. No tienen nada por qué agradecer. Pero vemos el salmista en el Salmo 23, en el versículo 5, la gran diferencia, el contraste en la vida del salmista, que dice el salmista, aquí el rey David: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, y dice el salmista, mi copa está rebosando, dice el salmista, mi copa está rebosando. Esta es una vida plena, esta es una vida llena, una vida rebosante, una vida que debemos de tener y que podemos disfrutar cada día. El cristiano la puede disfrutar, está a su alcance, porque nuestro Señor está a nuestro alcance. Amados hermanos, se nos dice, aspiremos siempre a esta vida y no a aquella vida de lujos, de placeres, de materialismo, donde muchos están sumidos hoy en día y por eso no tienen nada en lo espiritual que compartir. ¿Qué tienen que compartir? Solamente experiencias materiales. Hasta ahí. Y quiero decirte o recordarte solamente que el Señor no nos salvó con el propósito de hacernos o de volvernos exitosos en nuestros negocios y trabajos seculares, porque muchos sí piensan de esa manera. Dios me salvó y pues Él me tiene que poner por cabeza y no por cola. Yo tengo que ser, mi negocio tiene que ser mejor que el de enfrente. Y comenzamos a decir y nos metemos ahí muchas veces en esa carrera donde va el mundo, en esa corriente. Pero, ¿qué nos dice el Señor? El Señor nos dice claramente, Él dice, mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice el Señor, serán añadidas. Y un texto muy maravilloso, Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, que dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Entonces, de nada nos sirve oír prédicas, se nos dice, ya aquí en el punto número 2 de este tema, de nada nos sirve oír prédicas si no llenamos el corazón. ¿De qué nos sirve oír tantas predicaciones? ¿De qué nos sirve oír la palabra de Dios? ¿De qué nos sirve leer la palabra de Dios si no llenamos nuestro corazón? Si no somos diferentes, si las cosas viejas no han pasado, si no hay nada nuevo en nuestro corazón. Cuanto antes, amados hermanos, busquemos llenar nuestras almas de la presencia del Señor. Llenemos. Nada hará que nuestras vidas sean más dulces. Nada, absolutamente. Las cosas materiales no nos van a hacer nuestra vida dulce y mejor. Esto solamente lo puede hacer el buscar el reino de Dios y su justicia. Y las añadiduras allí vendrán. Esas añadiduras que busca el mundo, esas añadiduras donde el mundo y donde muchos cristianos hoy en día están metidos buscándolas. Cuando el Señor llene nuestro corazón, Él va a llenar nuestra familia y el vacío se acabará y allí vendrá la añadidura. Disfrutaremos de esas añadiduras donde se invierte tanto tiempo hoy en día buscándolas. Las tendremos si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Necesitamos en la familia la vida abundante. Esa vida abundante que dijo y que prometió el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 10, versículo 10, donde el Señor Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amados hermanos, separados del Señor nada podemos hacer. Allí es cuando vemos entonces
hay consecuencias. Hay consecuencias de vivir una vida victoriosa, personal y familiar. Nosotros necesitamos ser libres, amados hermanos, ser libres de nuestros problemas, de todos nuestros problemas. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2 al 3, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, dice la palabra del Señor. Nosotros debemos de estar libres, amados hermanos. Es por eso que nosotros no podemos vencer la timidez para compartir nuestra vida interior. Es por eso que muchas veces no tenemos nada para compartir porque estamos atados a nuestros problemas y muchas veces nos ocupamos nada más de nuestros problemas y por lo tanto no tenemos tiempo para nada más. El apóstol Pablo les dijo a los hermanos de Galacia, allí a los hermanos de Galacia les dice en Gálatas capítulo 5, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, dice el apóstol Pablo. Lamentablemente, muchos creyentes y sus familias no pueden llegar más allá de sus problemas, hermanos. No pueden ir más allá. Aunque sepamos que el Señor una y otra vez nos invita el Señor a que confiemos en Él, no lo hacemos. No lo hacemos. Y seguimos cargando con esos problemas. El Señor nos dice en San Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor nos invita, hey, ven si tienes problemas, descansa en mí. Dice la palabra de Dios allí en Isaías capítulo 41 en el versículo 13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, dice el Señor, yo te ayudo. Entonces, ahí está. Si nosotros estamos con nuestros problemas, ahí estamos metidos en nuestros problemas, hermanos, es porque no los llevamos a Cristo, es porque no los llevamos a Él. Entonces, hermanos, terrible, se nos dice aquí, terrible es estar frente a la libertad y no ser libres. Es terrible hablar muchas veces y creer en un Dios maravilloso que vino a dar libertad y hasta decimos, Cristo vino a dar libertad. En septiembre lo predicamos, se lo decimos en ocasiones a alguien, pero no somos libres. Eso es terrible. Nuestros problemas tienen solución si tan solo nosotros ponemos nuestra mirada de fe, ponemos una mirada de fe en Cristo Jesús. Los discípulos del Señor, ¿qué hacían cuando vino la tempestad? Ellos miraban solamente la tormenta. Ellos miraban solamente la tempestad. El Señor dormía ahí. En medio de la tormenta, el Señor tenía paz. Estaba dormido. El Señor dormía ahí en aquella barca, pero ellos se centraron en su propio peligro, en su propio peligro.
nunca consideraron el por qué el Señor podía dormir confiadamente. Nunca. Si el Señor dormía confiadamente, era porque Él confiaba en el Padre. Él sabía que el Padre estaba en Él. Entonces, amados hermanos, las tempestades de la vida personal y familiar, es cierto, son muy grandes, pero nuestro Dios es más grande que cualquier adversidad. Que vienen problemas muy grandes, que muchas veces escuchamos es que este año que viene que va a ser difícil, pero si nosotros estamos en Cristo, si nuestra familia está escondida en Cristo, ¿qué puede suceder? ¿Qué podrá suceder? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el apóstol Pablo. Entonces, amados hermanos, confiemos en el Señor. Él escucha nuestras oraciones y no solamente escucha nuestras oraciones, Él nos atiende cuando nosotros oramos. Esa ha sido la experiencia de muchos cristianos y de seguro también ha sido tu experiencia, y el Señor quiere que nosotros sigamos caminando por ese camino. El Señor ha obrado de manera poderosa en nosotros, en cada uno de nosotros, y hemos visto su gloria. Y el Señor quiere que sigamos viendo su gloria en medio de la adversidad, en medio de cada problema, de cada necesidad que pueda venir a nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? El Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, hermanos, venzamos la timidez. Compartamos nosotros la vida interior. Dejemos las simplezas, esa superficialidad, dejémosla a un lado, hagámosla a un lado y continuemos en la búsqueda de la vida victoriosa. Llenemos nuestra vida cada día de la presencia de Dios. Este año está por irse, pero no la presencia de Dios de nuestras vidas, de nuestras familias. El Señor ha prometido estar con nosotros y Él nos dice en su palabra, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, sigamos adelante. Hoy en esta hermosa tarde, yo le invito para que oremos por nuestras vidas, por nuestras familias, y sigamos haciendo su voluntad. Padre eterno, en este momento te agradecemos. Te agradecemos porque tú nos has hablado, Señor, durante este año a través de estos hermosos temas familiares. Te agradecemos porque tú has obrado de una manera muy hermosa en nuestras vidas, en nuestras familias. Te agradecemos, Señor, porque a través de tu palabra y cada uno de estos tres temas que hoy hemos contemplado, que ya se han predicado, pero que hoy les hemos dado repaso, en cada uno de ellos, Señor, tú nos invitas a que sigamos haciendo una labor que como hijos tuyos es nuestra responsabilidad hacerla, Señor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por nuestras familias. Gracias por la vida de tu iglesia. Gracias por todas las familias de la tierra. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor, y que nos ayudes. En tus manos está nuestra vida. Ayúdanos a ser cada día mejores delante de ti. Ayúdanos, Señor, a ser mejores cristianos. Ayúdanos, Padre, para que cada día nosotros busquemos las cosas de arriba, donde tú estás sentado, Señor. Ayúdanos para que nosotros podamos cada día ocupar nuestras vidas
en las cosas celestiales. En tus manos está nuestra vida. Gracias por nuestras familias. Guárdalas, Señor, en tus manos preciosas. Guárdanos, te lo pedimos, Señor, en este momento. Y te damos gracias. Y te pedimos, Señor Jesucristo, que tú bendigas también la vida de aquellos que están enfermos. Te pedimos que tú les sanes, que lleves sanidad, que lleves, Señor, esperanza a los corazones de aquellos, Señor, que están sufriendo por alguna enfermedad, en algún problema, en alguna necesidad. Padre, te pedimos que tú obres con poder. Te damos gracias en esta hermosa tarde, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias te damos. Amén, Señor. Amén. Gloria a nuestro bendito Salvador. Bien, amados hermanos, pues les invito a que en esta hermosa tarde nos despidamos con el Salmo 23. Démosle lectura al Salmo 23. Dice la palabra de nuestro Dios así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Levantemos nuestra mano derecha. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios les bendiga. La paz de Dios.